Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos con nosotros hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sabemos que les apasiona tanto como a nosotros, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja turca que nos robó el corazón con su química innegable y que sigue dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a explorar esa noche mágica que se avecina, como bien dice el título, y especular sobre qué podría significar, qué podríamos esperar y sobre todo, alimentar un poquito más esa esperanza que muchos de nosotros tenemos. Antes de que nos adentremos en el torbellino de rumores y teorías, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis detallados y mucho contenido divertido sobre sus series y actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así no se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae aquí. Demet Özdemir y Can Yaman, noche mágica se acerca. ¿Qué significa esto? La verdad es que la frase es misteriosa, intrigante y deja mucho a la imaginación. Como fans hemos seguido sus carreras de cerca, desde sus inicios hasta el estrellato que han alcanzado hoy en día. Y no podemos negar que la serie Erkenci marcó un antes y un después tanto en sus vidas profesionales como en la percepción que tenemos de ellos como pareja. La química entre Demet y Can era palpable. Traspasaba la pantalla. Sus personajes Sanem y Can se complementaban a la perfección, y la historia de amor que nos contaron nos mantuvo pegados al televisor durante cada episodio. Y claro, esa química en la pantalla generó, y sigue generando, una gran expectación sobre su relación en la vida real. Fue una tormenta perfecta, una historia bien escrita, una dirección impecable, una banda sonora que nos llegaba al alma, y sobre todo, dos actores que parecían haber nacido el uno para el otro. ¿Quién no recuerda el primer encuentro de Sanem y Can en la ópera? ¿O sus escapadas románticas al campo? ¿O las miradas cómplices que intercambiaban incluso en medio de una discusión? Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, creando una legión de fans incondicionales que siguen soñando con ver a Demet y Can juntos. Después de Erkenci, cada uno siguió su propio camino profesional. Demet continuó protagonizando exitosas series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. La hemos visto en papeles muy diferentes, desde comedias románticas hasta dramas intensos, demostrando que es capaz de abordar cualquier género con talento y profesionalismo. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito asegurado. Además, Demet ha demostrado ser una mujer comprometida con causas sociales, utilizando su plataforma para dar voz a quienes no la tienen y para promover la igualdad de género. Su influencia va más allá de la pantalla, convirtiéndola en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Can, por su parte, expandió sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su talento en diferentes mercados. Su físico imponente y su carisma arrollador lo convirtieron rápidamente en un ícono de la moda y la belleza masculina, y su presencia en redes sociales es simplemente abrumadora. Pero Can no se ha conformado con ser solo una cara bonita, ha demostrado ser un actor con una gran capacidad interpretativa, capaz de transmitir emociones complejas y de dar vida a personajes inolvidables. Su incursión en el mercado italiano ha sido todo un éxito, y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. Al igual que Demet, Can también se ha involucrado en proyectos solidarios, demostrando que tiene un gran corazón y que le importa el bienestar de los demás. Sin embargo, a pesar del tiempo y la distancia, el fantasma de Erkenci sigue presente. Los fans, fieles e incondicionales, no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto televisivo. Y es aquí donde entra en juego esa misteriosa noche mágica. Las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de esta legión de fans, que analizan cada gesto, cada palabra, cada publicación de Demet y Can en busca de alguna pista que confirme sus sospechas. Crean hashtags, organizan campañas, y hasta traducen entrevistas a idiomas inimaginables con tal de no perderse ningún detalle. Es un fenómeno global que demuestra el poder de la televisión y la capacidad de las historias de amor para unir a personas de diferentes culturas y nacionalidades. ¿Qué podría ser esta noche mágica? Hay varias teorías que circulan por Internet, y vamos a analizarlas una por una.
La primera, y quizás la más emocionante para muchos, es que se trate de un reencuentro. Imaginen la escena, Demet y Can juntos de nuevo compartiendo un momento especial, quizás en una alfombra roja, en un evento benéfico, o incluso en un proyecto secreto que están preparando para nosotros. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans, un momento que quedarían grabado en sus memorias para siempre. La simple idea de verlos juntos de nuevo, sonriendo y compartiendo miradas cómplices, es suficiente para acelerar el corazón de cualquiera. ¿Se imaginan el revuelo que causaría en las redes sociales? Sería un tsunami de emociones. Esta teoría se alimenta de los pequeños guiños y coincidencias que hemos visto en sus redes sociales. A veces comparten fotos o mensajes que parecen tener una conexión oculta, como si estuvieran enviándose señales secretas. Y aunque sabemos que esto podría ser producto de nuestra imaginación, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Un comentario en Instagram, un me gusta estratégico, una foto con un paisaje similar. Cualquier detalle, por pequeño que sea, es analizado con lupa por los fans, que están convencidos de que Demet y Can están jugando al despiste. Es como un juego de detectives en el que todos participan, buscando pistas y tratando de descifrar el mensaje oculto. Otra teoría, un poco más realista pero no menos emocionante, es que se trate del anuncio de un nuevo proyecto juntos. Sabemos que ambos son actores muy solicitados y que tienen agendas apretadas, pero la idea de verlos compartiendo pantalla de nuevo es irresistible. Podría ser una nueva serie, una película, incluso una colaboración publicitaria. Las posibilidades son infinitas. Si bien ambos han manifestado en diversas ocasiones que están enfocados en sus carreras individuales y que no tienen planes inmediatos de trabajar juntos, la esperanza sigue viva. La industria del entretenimiento es impredecible, y nunca se sabe cuándo puede surgir un proyecto que les interese a ambos y que los reúna nuevamente. En este caso, la Noche Mágica podría ser el evento de presentación de este nuevo proyecto. Una gala, una conferencia de prensa, algo que nos revele que nuestros sueños se han hecho realidad. Y si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un evento que rompería récords de audiencia y generaría un impacto mediático a nivel mundial. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, los comentarios en las redes sociales. Sería un acontecimiento histórico que marcaría un antes y un después en la industria del entretenimiento turco. Una tercera teoría, un poco menos romántica pero igualmente interesante, es que se trate de un evento relacionado con Erkencikus. Quizás una celebración del aniversario de la serie, un reencuentro del elenco, o incluso el lanzamiento de una versión remasterizada o con escenas inéditas. Aunque ha pasado tiempo desde que la serie finalizó, su legado sigue vivo. Sabemos que Erkencikus sigue siendo muy popular en todo el mundo, y que muchos fans no se cansan de verla una y otra vez. Por lo tanto, un evento de este tipo sería una forma de agradecer el apoyo incondicional del público y de revivir la magia de esta historia de amor que nos conquistó a todos. Sería una oportunidad para reencontrarnos con los personajes que amamos, para recordar los momentos más emocionantes de la serie, y para celebrar el impacto que tuvo en nuestras vidas. Ahora bien, también hay que ser realistas. La Noche Mágica podría ser algo completamente diferente a lo que estamos imaginando. Podría ser el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria, un evento benéfico, o incluso una simple coincidencia en un lugar y momento determinados. A veces las cosas no son lo que parecen, y es importante mantener la mente abierta y no dejarse llevar por las falsas expectativas. Lo importante es no dejarse llevar por las expectativas y mantener la calma. Sabemos que la espera puede ser frustrante, pero también es parte de la emoción. Lo que sí podemos asegurarles es que estaremos aquí, siguiéndolos de cerca y trayéndoles todas las novedades que vayan surgiendo. Nuestro compromiso es mantenerlos informados y ofrecerles contenido de calidad que les permita disfrutar de sus actores favoritos. Y hablando de seguir de cerca, queremos recordarles que Demet y Can son personas independientes, con sus propias vidas y carreras. Debemos respetar sus decisiones y no presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Son profesionales talentosos y merecen todo nuestro apoyo, independientemente de si están juntos o no. Es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es importante ser comprensivos y respetuosos con sus elecciones.
Además, no olvidemos que la magia de Erkenciscus reside en la historia que nos contaron, en los personajes que interpretaron, y no necesariamente en su relación personal. Podemos disfrutar de su trabajo y admirar su talento sin tener que convertirlo en una obsesión. La serie fue un trabajo en equipo y el éxito se debió al talento de todos los involucrados, desde los guionistas y directores hasta los actores y el equipo técnico. Es importante reconocer el valor de cada uno y no reducirlo todo a la relación entre Demet y Can. En definitiva, La Noche Mágica es un misterio que nos tiene a todos en vilo. No sabemos qué pasará, pero sí sabemos que estaremos aquí para contárselo. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus carreras individuales y manteniendo viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. La vida está llena de sorpresas, y quién sabe qué nos depara el futuro. Lo importante es mantener una actitud positiva y disfrutar del presente, sin perder la esperanza de que nuestros sueños se hagan realidad. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, la frase de Method de Mir y Can Yaman, Noche Mágica se acerca, ha despertado la imaginación de todos los fans. Hemos explorado diversas teorías, desde un reencuentro romántico hasta el anuncio de un nuevo proyecto juntos, pasando por una posible celebración de Erkenciscus. Lo importante es mantener la calma y respetar las decisiones de Demet y Can, disfrutando de su talento individual y manteniendo viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. La clave está en la paciencia y la comprensión, recordando que son seres humanos con sus propios deseos y necesidades. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya entretenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noche mágica. ¿Qué creen que pasará? ¿Cuál es su teoría favorita? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.